Hola, Begoña. ¿Qué tal estás? Muy bien, Ana, encantada Bueno, de saludarte. pues nada, hoy es el placer de tenerte aquí en el espacio de Libros y Cámara, donde, bueno, pues se habla de literatura y de cine, por eso se llama el Libros y Cámara. Y bueno, para mí es un gusto, un placer tenerte aquí, poder entrevistarte y poder disfrutar de lo que vas a contarnos, porque son todo primicias y aparte de eso son todo buenas noticias. Y sobre Mm. todo con tu novela que hablarás, pero de un testigo llamado Cervantes que te está llevando al cielo. Te Sí, está sí. llevando al cielo. Bueno, para que no te conozcan, que seguramente que no son muchos, ¿no? Pues hay que decir que eres licenciada en medicina y Sí, sí, cirugía. y cirugía. Cirugía, ahí es nada, ahí es nada. ¿Y cómo vamos a ver, cómo una licenciada en cirugía, medicina, se le ocurre escribir? Bueno, Porque hay es, muchos médicos de enorme prestigio, Gregorio Marañón, por ejemplo. sí, claro, sí, Entonces, tampoco es tan extraño. Al fin y al cabo, es el humanismo, ¿no? Entonces, el médico, pues también tiene que tener capacidad para poder sentir, ¿no? Lo que es la persona, lo que es el ser humano claro, y claro, poder sí. transmitirlo. Entonces, yo creo que en cierto modo sí que está bastante relacionado. Lo que ocurre ya que sea escritora de novela histórica, pues a lo mejor ya es un poquito diferente. Bueno, porque es que te tienes que documentar muy bien, o sea, te tienes que documentar al pie de la letra, nunca mejor dicho, porque es muy fácil comenzar una novela dando muchos datos históricos y luego abrumar al lector. Esa es la diferencia de que no hay que abrumar al lector, y más cuando das tantas fechas, cuando en una novela histórica parece que está leyendo un libro de texto, puede llegar a aburrir. No, pero Hmm. no es tu caso, porque la escribes con una maestría que está también novedada, que llegas al final de las páginas y dices, madre mía, me leería otras 400 más, porque se hace ameno. Estás contando la historia y parece que lo estás viviendo. Y eso es maravilloso, Begoña, y una novela histórica más todavía, así que te felicito. Muchas Em, gracias. Vamos a ver, ¿cómo se te ocurrió, o mejor dicho, cómo nació la idea de escribir esta novela, Un testigo llamado Cervantes? Bueno, lo cierto es que un amigo mío que es investigador encontró en el archivo del Reino de Valencia una Sí, firma y esa firma era la de Cervantes, la de Miguel de Cervantes, en madre mía, 1580, cuando acababa de ser rescatado de Argel, que había estado preso durante 5 años, llega a Valencia y esa firma está en la declaración de Cervantes en un juicio por un asunto criminal, la muerte de un pescador. Entonces, vamos a ver, eso ya llama la atención y dices, hombre, bueno, ya te digo que vamos a sí. ver, algo inédito en la literatura sobre la vida de Cervantes es difícil de encontrar y más para un escritor, una escritora como yo. Durante cierto tiempo, porque estoy hablando de 2016, hace 4 días, Sí, pues estuve durante varios años, desde el 16 hasta, pues no sé, 2 años o 3, esperando que algún escritor se me adelantara, porque digo, es que cuando alguien lo encuentre va a querer narrarlo seguro, porque empecé a profundizar sobre las declaraciones de los testigos, de los acusados, y de repente es que me encontré con una novela policíaca, un thriller, bueno, una novela apasionante y sobre todo porque al final una de las declaraciones, casi la más importante, fue la de Cervantes. sí, sí, sí. Y claro, reconstruir toda esa historia, pues cuando me di cuenta que no había ningún otro escritor que la contara, digo, me voy a dar prisa para que nadie me la taje. Pero bueno, pero tuviste mucha paciencia, esperar 3 años para ver si a otro se le ocurría escribir la novela que tú ya tenías en mente, porque Sí, imagino que ya estaría ahí en tu mente ya hirviendo.
Sí, lo para que ocurre es después que hacerla. no es tan fácil decir voy a escribirla porque necesitaba mucha documentación, he tenido que ir al Archivo del Reino de Valencia, he tenido que ver pues exactamente todo lo que había alrededor del caso. Entonces me di cuenta de que se quedaba un poco cojo si no hacía referencia a los 5 años que Cervantes estuvo como esclavo Sí, en Argel. sí. Entonces fue cuando dije, es preciso que me ponga a escribirla porque es una historia apasionante, además, basada en hechos En reales y hechos reales, además eso te iba a comentar, exactamente. en Valencia totalmente desconocido, pero en Valencia y en todo el mundo. O sea, es un hecho, como digo, la primera vez que se plasma en una novela. Y yo creo que eso es lo que le ha valido a un testigo Yo llamado también tengo la mía, Cervantes para que vean el los premio lectores. Odilo a la mejor autora de novela histórica que Sí, sí. otorga la Semana de Novela Histórica de Cartagena, que es el certamen pionero en este género literario. Y que, claro, me lo concedieron en 2024, en octubre del año pasado, y bueno, fue para mí, pues, impresionante porque no me Claro. esperaba, ¿no? Que una novela ya editada pues tuviese pues esa recompensa, pero es que no es la única, porque incluso en estos momentos es candidata finalista a los premios de la crítica literaria valenciana 2025. Es Toma decir, ya. Ahí es nada. claro, sí, porque en este caso son los propios escritores, poetas, dramaturgos, los que votan a sus compañeros de letras, que somos más, no sé, más de 300, no sé, muchísimos. Y una de las seleccionadas, pues es un testigo llamado Cervantes. Así es que no puedo estar más contenta. Vamos, es que es para estarlo, es para estar, como te he dicho antes, como tocar el cielo, porque es verdad, porque cuando un trabajo donde ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas y tiempo robado a la familia, porque cuando escribimos nos aislamos y el resto del mundo deja de existir. Y luego que se vea, bueno, pues condecorado con tantísimos premios, tantísimas galardones, porque claro, ya está nominada a la mejor novela de los críticos, ¿no? De literarios en Valencia, pues eso ya es un honor para ti, por supuesto que sí, vamos, yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros y que lo cuentes aquí con esa naturalidad, porque yo estaría dando saltos de alegría y no me podría ni concentrar para preguntarte. Yo también tengo aquí tu novela la tengo aquí, y bueno, y quiero decir a los lectores que esta obra, no solamente está muy bien narrada, muy bien escrita, que está basada en hechos reales, que la tienen que leer porque hay aventura, hay, hay también mucha investigación, hay, bueno, pues está la otra cara de Cervantes, que es menos conocida, porque toda la gente lo conoce por, bueno, pues el manto de Lepanto, bueno, pues el escritor de Quijote, sí, de Don Quijote, pero también fue clave en un caso de testigo para ayudar a esa persona que estaba en aprietos. Entonces, yo la recomiendo porque es una historia que les va a encantar. Eso. Vamos, esto, además, sería, si no me equivoco, hay también una serie o una película que se va que se va vamos, que se va a editar, ¿no? Se va a emitir de algo de también de cuando estuvo Cervantes también preso. Entonces, Sí, te va a hacer, sí. vamos, unido a tu novela, vamos a saber todo de Cervantes. Sí, lo cierto es que Alejandro Amenábar, el director de Y cine, Alejandra Amenábar, exactamente. va a estrenar en octubre de este año la película titulada El cautivo, que estuvo rodándola en las escenas de Argel. Se refiere también a los 5 años de cautiverio de Cervantes en Argel, que es la mitad de un Sí, testigo llamado Cervantes. sí. Pues coincidí con él en Bocairent cuando estaba rodando las escenas de Argel y yo estaba presentando mi novela en la biblioteca de la localidad y al finalizar, pues el alcalde nos hizo coincidir
y pudimos hablar y comentar mi novela e incluso nos hicimos fotos, que hay alguna que anda por ahí, con hola.com, una entrevista que nos hizo Daniel Arberas en la revista Hola, y que estoy con Alejandro Amenábar y él tiene mi novela en sus manos. Entonces estoy deseando que llegue octubre porque lo tienen todo en secreto para que nadie sepa nada. Nada más hay un pequeño tráiler de cómo va a ser su novela, perdón, su película. Pero lo siento, pero yo me he adelantado, ¿eh? Hombre, tú aquí tienes ya, bueno, los lectores que lean un testigo de Amando Cervantes, cuando se enfrenten a la novela de Almenábar, bueno, pues ya les va a sonar. Les va a sonar algo porque gran parte de la novela también está basada, bueno, pues en el cautiverio de Cervantes y luego de cómo llegó a Valencia, bueno, y cómo se metió, porque al fin y al cabo es una novela de aventuras. Sí, tiene lo que es la parte de Argel, es pura aventura. Yo siempre lo comparo porque a mí me ha encantado desde muy niña, por ejemplo, El Conde de Montecristo, ¿no? De Alejandro Dumas. Pues es que aquello que parece ya tan extraordinario, pues es que la propia vida de Cervantes es extraordinaria y supera con creces la ficción del Conde de Montecristo. Para mí ha sido una experiencia preciosa poder investigar sobre este Cervantes, un Cervantes joven, valiente, desafiante, soldado de los tercios, que de repente llega a Argel. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos. Cervantes, aparte del Manco de Lepanto, que eso fue en 1571, que no acaba manco, ya lo cuento en la novela y el que lo lea ya sabrá por qué, pero regresa en 1575, después de batallar para el Imperio Español en el Mediterráneo, a España, con una recomendación nada menos que del duque de Sesa, pero además de don Juan de Austria. Estamos hablando del hermano de Felipe II, del rey. Y claro, el problema es que llegando a las costas españolas, pues es capturado, la nave es capturada por los corsarios berberiscos, los corsarios, los piratas del norte de África. Sí. Y al encontrarle ese documento, pues creen que es una persona muy valiosa. Y eso es lo que hace que realmente él sepa que no van a poder rescatarlo porque su familia va a ser incapaz de pagar esa cantidad. Con lo cual está intentando día a día escapar de Argel sabiendo que cada día se está jugando la vida. Entonces es una historia que a mí me llamó la atención porque conforme iba leyendo todo lo que se conoce sobre su vida en Argel, me daba cuenta de que, digo, es que lo van a matar, es que lo van a matar, porque ahora lo van a matar, ¿cómo se puede escapar? Entonces, lo curioso es cómo es posible que se pueda contar una historia que sabes el final, porque sabes que lo van a rescatar, que va a regresar, pero ¿cómo Tiene que ocurre? escribir el Quijote. Claro, y tiene que escribir el Quijote. Entonces, lo normal es decir, ¿cómo es posible que salga de esa situación? Imposible, una situación imposible. Y la verdad es que conforme vas adentrándote en la historia, ¡guau! Cada vez que consigue superar una de las dificultades, casi como respiras diciendo, ¡uf! No me lo creo casi. Y es cierto todo, porque está basado en las declaraciones de sus compañeros de cautiverio. Porque antes de poder ser rescatado, cualquier cautivo necesitaba declarar ante el notario de los frailes trinitarios o mercedarios, que eran los encargados de rescatar cautivos. Pagaban la cantidad que tocaba, pero al mismo tiempo llevaban unos notarios para que los compañeros declararan que se habían portado bien, porque en caso contrario, si no llevaban esa certificación, por llamarlo de alguna manera, un pasaporte a la libertad, pues al llegar a España se encontraban con la Inquisición. Y, por ejemplo, pues el pecado nefando, el famoso pecado de sodomía, pues en España se castigaba con la hoguera, con lo cual tenía que tener una certificación que realmente dijera que en todos los aspectos había sido un buen cristiano. Y claro, todo esto lleva a que sea una verdadera novela de aventuras, pero es que cuando llega a Valencia te encuentras con un thriller, o sea, es que todo lo que ocurre es real, porque yo le llamo como arqueología literaria, la de
desenterrar personajes del siglo XVI que no son importantes, que nadie conocía y nadie se acuerda de ellos porque eran pescadores, eran Sí, claro. mercaderes, y los rescato con nombres y apellidos y viven una vida, una segunda vida que tuvieron en el siglo XVI y en la que participó Cervantes con su declaración en el juicio. Entonces, pensemos un momento, una persona que acaba de ser rescatada después de 5 años de cautiverio y llega a Valencia, ¿cómo tiene el valor de declarar en un juicio que además podían encarcelarlo por su declaración? Podía perder la libertad por culpa de Sí, declarar para contar la verdad. O claro, sea, claro, claro. entonces, claro, imaginaros cómo era ese personaje. Por eso pensé que la personalidad de nuestro escritor más universal era tal cual como la cuento en esta novela, porque sus obras, por mis obras No me me conocéis. conocéis, ¿no? Pues también a Cervantes, por sus obras, creo que se le conoce Es que bastante bien. fíjate, Cervantes, que autor del Quijote, el libro más leído, ¿no? del mundo, podría haber escrito perfectamente una historia con su vida, porque con todo lo que le pasó, imagínate, vamos, es que podría haber hecho una novela antes de escribir el Quijote, podría haber hecho una novela con toda su vida, porque seguramente, vamos, porque le daba para eso y para más. Bueno, Pero lo que ocurre es que realmente no podría haberlo hecho, porque ya incluso es tan inteligente que es capaz de crear el Quijote, o sea, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es capaz de crearlo y que la censura no lo persiga. ¿Por bueno, qué? claro, sí. Porque está loco. Si él llega a contar su vida, lo habían quemado en la hoguera. Bueno, sí, Entonces, la en Inquisición aquel era, tiempo la había una Inquisición, censura muy rigurosa, entonces escapar de esa censura tenía que ser de alguna forma muy especial. Entonces, transformando al Quijote en un loco, puede hacer lo que quiera y no pasa nada. claro, porque era un demente digamos, que no lo hacía con intención, sino que era la locura lo que llevaba a hacer esas cosas. Antes, cuando has dicho que recibiste el premio Odilos en Cartagena, bueno, yo quiero aprovechar para comentarte también que Quijote Negro Histórico ha hecho un hermanamiento con el Premio Literario Histórico de Cartagena, novela Sí, sí, histórica de sí. Cartagena. Entonces, bueno, aprovechar, además, ya sabes que te queremos mucho en El Pedernoso y que te esperamos con la siguiente novela, si es posible. Y ahora, pues, háblanos un poco de tus siguientes proyectos, si tienes algo hasta donde puedas desvelar, claro, por supuesto. No quiero que te pille los dedos, como suelen decirse, pero hasta donde tú puedas hablar, háblanos un poquito de tu proyecto, Bueno, de dónde estás bueno, metida ahora, porque seguro que algo muy interesante. Bueno, realmente en octubre del año pasado, cuando estuve en el Pedernoso, que como he dicho, acababan de concederme el premio Dilo a la mejor autora de novela histórica por un testigo llamado Cervantes, pues es que a la semana siguiente, cuando terminó el Quijote Negro histórico, eh, pues me entregaron el premio Letras del Mediterráneo, que lo otorga la Diputación de Castellón por la trayectoria literaria, que en cierto modo también hace referencia pues, a mi trabajo Tu trabajo sobre como escritor, Cervantes, sí. pero en general toda mi trayectoria literaria. Y bajo o sea, realmente hay una condición, y es que parte de la novela se desarrolle en la provincia de Castellón, porque lo que se pretende es potenciar lo que es el territorio castellonense para favorecer el turismo, porque quizás sea la zona pues, menos conocida de la Comunidad Valenciana, tiene localidades muy importantes, ¿no? Pero concretamente yo he centrado la novela en el norte de Castellón y diré por qué. Porque este premio, Estamos hablando, perdona, estamos hablando de la novela, de la nueva novela. sí, Vale, la vale, que nace a consecuencia del premio Letras del Mediterráneo, que me lo vale. concedieron y yo ya estaba escribiendo la novela, pero está ya terminada y justo en octubre saldrá al mercado.
qué y se bien. titula La venganza de los templarios. Va a Uf, ser una historia muy bonita, que también es novela histórica, porque nos cuenta el ocaso templario, los últimos 7 años, cuando se produce la traición por parte del rey Felipe IV de Francia contra los templarios, que quiere destruir la Orden del Temple. Entonces, todo lo que ocurre en Francia lo he recogido en una novela. Lo que ocurre que no solamente me he fijado en lo que ocurre en el territorio francés, sino también en los reinos peninsulares. Entonces, el recorrido también pasará por la provincia de Soria, que madre es mía, mágica, y también por el maestrazgo castellonense, que es la claro. zona también templaria por naturaleza y que quizá tiene una serie pues, de leyendas, tanto en Francia como en Soria, como en Castellón, una serie de leyendas que están en el corazón, ¿no? Del pueblo y que merecía la pena destacar relacionadas con los templarios. Entonces, creo Claro, que la es que novela... yo imagino que cuando te, vamos a ver, yo no he escrito una novela histórica, lo veo dificilísimo, no lo descarto porque me gustan los retos y entonces, bueno, para mí sería un reto muy importante. Entonces, como te digo, no lo descarto. Pero, digamos, yo te imagino a ti escribiendo novela histórica y al mismo tiempo descubrir hechos que desconocías y sorprenderte, porque te ha sucedido eso, ¿no? ¿Te ha sucedido eso en cualquier novela que has escrito? Histórica me refiero, hago referencia a un texto llamado Cervantes, como la novela próxima que está ya en ciernes, ¿no? Para salir. ¿Has descubierto algún detalle que te haya sorprendido mucho, que te haya divertido, que te haya emocionado y que hayas pensado, "Jo, yo tengo una suerte loca por descubrir esto y por poder plasmar una novela y que los demás también sean partícipes de mi descubrimiento, porque tiene que ser, yo es que me lo imagino, sí, te imagino como la exploradora de entre páginas. Pues la verdad es que sí, porque me encanta cuando, por ejemplo, no escribo de medicina porque lo conozco más, entonces me resulta poco atractivo. Yo siempre quiero aprender cosas nuevas, entonces cuando me Claro, introduzco, por ejemplo, en el caso de los templarios, pues sabía lo justito que sabe todo el mundo, pero de repente empiezo a investigar, empiezo a encontrarme cosas tan interesantes que me volví loca. Digo, bueno, es que tengo que contarlo porque si yo me lo estoy pasando bien, el lector eso, va, bueno, a a flipar. disfrutar muchísimo. Y yo sé que el tema templario tiene mucho atractivo para todo el mundo y Sí, porque está sí. ese tema, Para ese la leyenda y todo esoterismo, eso, sí. secretismo, misterio y está rodeado de todo ese ambiente que a mí me ha servido Exactamente. precisamente para trasladar la historia y poder contar, pues como te digo, hechos que no voy a desvelar ahora No, por porque no es favor, el no puedes desvelar nada, momento, nos tienes que dejar. pero que creo que van a llamar muchísimo la atención al lector y que se lo va a pasar de miedo, porque yo he disfrutado muchísimo. Y sobre todo, ya digo, en este caso hay mucho relacionado con la leyenda, pero también con la realidad, porque está estudiado y todo lo que se cuenta forma parte o bien de la historia, o bien de la leyenda, o bien de lo que pensaban nuestros ancestros, ¿no? Entonces, Sí. todo ello concentrado en una historia redonda que además, pues como bien dice, es la venganza de los templarios y no quiero decir por qué. No, nada más. Con la misma editorial, imagino, con Sargantana, ¿no? Sí, el grupo editorial Sargantana es el más potente de la comunidad valenciana. Tiene 8 sellos editoriales Madre y mía. desde un testigo llamado Cervantes, lo cierto es que estoy muy contenta. De hecho, la novela, pues en estos momentos son 6 ediciones en un año y en estos momentos, pues eso, la 7ª edición está a punto de imprimirse. Es, son palabras mayores, ¿eh? La 7ª edición en un año, no todo el mundo llega a ese número, a esa edición. O sea, entonces yo te doy enhorabuena porque es que la verdad es que en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos, por escribir también, por narrar historias maravillosas que atrapan, que atraen.
Y luego, ¿sabes qué pasa? Que cuando, bueno, imagino que a ti también te pasará, como me pasa a mí, yo escribo novela negra, pero cuando estás metida, tan adentrada en la historia que estás narrando, que todo el mundo, como te he dicho antes, desaparece, luego es como que volver a conectar con la vida, como que a mí me cuesta, o sea, es decir, estás creando un mundo distinto, con unos personajes, con una trama, estás ahí, tú, los personajes, imagino que a ti, que escribes novela histórica, y nos estás yendo a siglos atrás, volver a la realidad tiene que ser un choque, tiene que ser un choque porque dices, tengo que desconectar, volver a la actualidad. Estoy en el siglo XXI, no estoy en el siglo XVI. Lo que pasa es que lo que a mí me causa como mayor bajón es en el momento que terminas la novela, porque es Ay, como has sí. estado tan intensamente introducida en la historia, de repente es como si te quedaras vacía, como dices, Claro, ¿qué además hago ahora? es una novela con muchísimas páginas, que es gordita, que es gordita. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla? Por favor, dímelo, porque es que si me dices meses no te creo. No, no, no. Normalmente suelo tardar entre 3 y 4 años en escribir una novela. Lo que ocurre es que en general siempre llevo, como digo, en un testigo llamado Cervantes desde 2016, que ya empecé a ver, a darle vueltas, a recopilar información sin escribir nada. Lo que ocurre que es verdad que luego a la hora de escribir, pues cuando ya tienes la documentación es más fácil, cuando ya tienes la idea, porque normalmente tienes que, por lo menos yo perfilo qué es lo que quiero contar Sí, y yo luego también. lo voy Claro, claro. dividiendo por capítulos. Y digo, en este capítulo cuento esto, en este otro capítulo cuento esto otro. Y entonces en cada uno de los capítulos estudio a fondo cualquier detalle que necesites saber para cómo vestían, qué comían, qué hacían, cómo se comportaban, qué monumentos había en la zona en la que se desarrolla la acción o qué tipo de viviendas, o todo, es que hay que saberlo todo. Entonces, Sí, eso es lo que en general pues procuro documentarme. Y ya digo, suelen ser entre 3 y 4 años. Y de hecho había pensado, porque dice, ¿por qué no haces 2 novelas? Porque podía haber empezado, como ha sí, hecho Alejandro Amenábar, por Argel, media claro. novela, y Y luego la terminar otra en media Valencia. novela al año siguiente hubiera ganado el doble de dinero porque se hubiera vendido. Pues no, no, porque creo, lo que hago es intercalar las dos historias de manera que el lector mantiene el interés en cada capítulo, porque cuando está en Valencia con el asunto criminal, con el muerto que aparece en el primer Sí, capítulo, quiere saber cómo sigue. Sin embargo, yo lo paso a Argel. Supongo que se cabrea, pero pues que cuando llega a Argel quiere saber cómo sigue en Argel. Y entonces lo traslado otra vez a Valencia. Digo, se deben y de nos cabrear mareas, conmigo. nos mareas, nos mareas, Digo, claro que se deben sí. de cabrear conmigo, pero es que es así, sentir esa intensidad de la acción, de, saber, de querer saber qué es lo que ocurre a continuación, es lo que hace que a mí me apetezca escribir, porque yo lo vivo al mismo tiempo que lo escribo. Entonces necesito. Claro, esa es la magia. La magia de escribir es que quienes escribimos nos entregamos a la historia que estamos plasmando en las páginas las páginas vírgenes, porque al final, porque creamos un mundo donde no hay nada. Es verdad, o sea, una página en blanco, una página virgen, un lienzo en blanco, en eso tú creas una vida, unos personajes, una historia, unos escenarios. Entonces, lo vivimos muy intensamente. Y lo disfrutamos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la historia tiene una parte positiva y una negativa. La positiva es que sabes lo que va a ocurrir. La negativa es que sabes lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el lector también lo sabe. A poco que se introduzca en Wikipedia, sabe de que cuando muere Isabel la Católica o Sí, que Colón llegó a América. Entonces, lo difícil de la novela histórica es contar esa historia y mantener el interés y no página aburrir. a página y no aburrir. Porque claro, Claro. cuando hay una tempestad en alta mar con Colón y dices, ay, que se va a hundir, ¿sabes que no se va a hundir? Porque llega a América, o sea, a las Indias. Entonces, por eso digo, es muy difícil y en el caso, por ejemplo, de un testigo llamado Cervantes, el problema estaba en cómo iba dando la vuelta a una historia en la que tienes que mantener el interés sobre un asesinato
que se ha cometido, que se han culpado, tal, o sea, pero que no está claro. Entonces, el estar manteniendo a lo largo de tantas páginas un caso como ese tenía su miga. O sea, Claro que sí, vamos a ver, es lo que hablábamos antes. Si das muchas fechas, si das muchos datos, muchos nombres de todo, al final no deja, para mí, no deja de ser un libro de texto. Y claro, entonces esa chispa que tiene la novela histórica es de que sabes que lo que está narrando es cierto, porque está basado en o sea, en novela histórica tiene que ser, claro, creíble, pero al mismo tiempo estás viviendo una aventura sin enterar que estás aprendiendo historia y no se te hace pesado. Cuando ya mezclas muchos datos, muchos nombres, a mí personalmente me resulta pesado. Por eso yo libros como el tuyo o como por ejemplo, no sé, Los Pilares de la Tierra, que también son bastante gorditos, pues me lo leo en 3 días. Porque te va, bum, 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 te va enganchando, enganchando, y como tú bien dices, sabes que no va a morir en Argel, porque tiene que escribir el Quijote. sí, pero ¿cómo se puede sobrevivir en Argel? Ahí es donde está la miga. O pero sea, ¿cómo lo claro, consigue? ¿cómo lo consigue? ¿Cómo lo intenta? ¿Cómo no se da nunca por vencido? Es también una historia también de sobrevivencia, de supervivencia, de astucia, porque al final también tiene astucia para librarse pues eso, de Argel y llegar a España y empezar en otro juicio. O sea, es que es mantener al lector todo el tiempo con el estómago que te revuelven las mariposas porque dices, me lo van a coger, que lo va a pasar, que no sé qué. Entonces, yo te digo que la novela histórica alabo y halago a la gente que se adentra en la novela histórica y se mete 2 o 3 años recopilando información, documentación y luego escribirla, porque es un trabajazo. Lo que pasa es que yo intento por todos los medios que no se note para nada que hay demasiada información. Entonces, cuando es algo muy concreto, pues lo hago lo más breve posible, simplemente para situar al lector en el momento histórico y que aprenda algo, ¿no? Pero yo sé que es muy fácil luego entrar a través de la Wikipedia y poder ampliar la información. Entonces, doy simplemente unas pinceladas de lo que es la historia en general, de qué trata para que se pueda centrar. Pero lo importante es que yo he ido viviendo paso a paso cada uno de los momentos que narro en la historia. O sea, es que me pongo en el lugar del lector, porque la primera lectora soy yo, antes que escritora. Entonces, cuando escribo yo soy muy crítica y además muy exigente y necesito vivir cada página que escribo. Por eso, como decías antes, es verdad, es que Cervantes, sabes que se va a salvar que en Argel, pero es que cada instante que pasa dices, es imposible que sobreviva. ¿Cómo lo consigue? Me Así es. costó, Dios y ayuda, poder desvelar todo lo que había detrás para saber exactamente qué era lo que lo había salvado de morir. Y otra cosa, a ti no te pasa, bueno, a mí me ocurre, no sé si a ti también te pasará, de que aunque sabes lo que va a ocurrir y sabes cómo quieres que ocurra, eh, cada página te sorprende, porque a veces los personajes tienen vida propia y te Sí, llevan por donde tú no quieres ir. Y al final dices, venga, vale, os empeñáis, venga, os hago caso, ¿no? A veces a mí me sí. sucede eso, cuando yo sé lo que va a suceder, cómo quiero que suceda, lo que quiero que suceda y cuándo quiero que suceda. Pero no deja de sorprenderme los personajes que yo mismo invento, porque digo, pero si este personaje yo pensaba que iba a tener casi vida en la novela y resulta que está llegando al final, o al contrario. ¿También te ocurre a ti eso? Sí, es que, por ejemplo, de repente un personaje escribo una frase y esa frase revoluciona todo el capítulo, Es porque claro, encuentro una circunstancia que no se me había ocurrido. Digo, uy, claro, aquí puedo dar, bueno, a esto claro, claro que un giro sí. radical, Sí, simplemente porque ha dicho una frase que yo no me exacto, esperaba, exactamente, exactamente. porque la escribes pensando tal y de repente te sale de otra manera.
Y es que todo esto es lo bueno que tiene ser escritor. Eso Que es la vives miles de esencia del vidas, escritor. vives miles de vidas, vamos a ver. Ya decía, ¿no? De que Almudena Grandes, que a ella le importaba, ¿no? Que, pues eso, que en la escuela le dijeran cualquier cosa o que se aburriera, porque sabía que iba a llegar a su casa y que se iba a convertir en cualquier personaje que ella inventara. Y así es. Los escritores vivimos miles de vidas y donamos esas miles de vidas a los lectores, porque leer no solamente alimenta el espíritu, el alma te hace escultura, sino que también vives otros mundos que otros no son capaces de ver si lo leen. Entonces, eso es lo bueno de la literatura y de escribir, de narrar y de leer. Sí. Para terminar, dinos, bueno, di a los lectores por qué tienen que leer un testigo llamado Cervantes. En una frase corta, ¿qué dirías? ¿Qué recogerías de la novela para que los lectores que aún no te han leído, que se Pues, adentren pues, en las páginas? pues si quieren vivir una historia de supervivencia de la mano de nuestro escritor más universal, no se pueden perder un testigo llamado Cervantes, de Begoña Totalmente. Valero. Totalmente de acuerdo contigo, es lo que tienen que hacer. Bueno, va bien, vamos, muy bien resumido en una frase, muy bien resumido en una frase. Y para terminar ya, para terminar, si tuvieras que elegir una época para tu próxima novela, no la que ya tienes escrita, sino para tu próxima novela, ¿dónde te detendrías? En qué época detendrías ese botón mágico que te recoge, que a lo mejor te puede suceder a cualquier parte de los siglos de la vida? A qué botón, en qué época te detendrías? Bueno, es que mi siglo favorito es el siglo XVI. Vale, Entonces, tengo La Casa del Compás de Oro, sí, publicada por Grijalbo, que también se desarrolla en la Europa del siglo XVI. Entonces, es un periodo que conozco muy bien. Ahora, con un testigo llamado Cervantes, en realidad es el Mediterráneo, en el siglo XVI. sí, O sea que es el siglo que más me gusta, también es el Imperio Español, cuando alcanza su máximo apogeo. Y bueno, y hay que sentirse orgulloso de que no nos hundan otros países como si nunca hubiésemos existido. O sea, hay que estar pues contentos de esa época y destacar aquellos aspectos que tampoco son todos maravillosos. O sea, ni todo es blanco ni todo es negro, pero sin no, embargo, claro. el siglo XVI para mí es uno de los más atractivos, aunque mi primera novela, El trabajo de los libros, era sobre Gutenberg y es del siglo XV. Y bueno, y esta es del siglo XIV, de principios del XIV, la de los templarios. Pero en fin, Sí, que ya digo, el siglo es el que más me gusta. Lo que sí que me gustaría comentaros es que en febrero ha salido, publicado, un cuento mágico sobre las ah, fallas que bien, también edita Editorial Sargantana y es una historia preciosa para todas las edades que está pues ilustrada por Martín Forés. Martín bien. Forés es bueno, un ilustrador que trabaja con Paco Roca, que es el Premio Nacional de Cómic, y es fantástico. Entonces trabajan juntos, Qué incluso bonito, fíjate qué bonitas son las ilustraciones. que son espectaculares. Incluso Paco Roca, como digo, el premio nuestro nacional, nos ha hecho una contraportada dedicada donde él este es Paco Roca que se dibuja a sí mismo. Entonces, es un cuento precioso y es una experiencia nueva. Entonces, que por lo menos quería que quedara pues un poquito Qué chulo, constancia qué de que va, y además perfectamente, no se puede ver, pero tiene brillo, lo que son las llamas del fuego, en la crema, ya digo, un cuento muy entrañable que es, pues para los jóvenes, es como un revulsivo, ¿no? Para que puedan, o sea, utilizar
pues lo que es el comportamiento humano, pero de forma Sí, positiva. Y bien. esto es lo que van a encontrarse en las páginas del libro, o sea, poder reconocer, ¿no? ¿Y Esa... dónde la pueden adquirir? ¿En cualquier librería? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pues nada, Así pues que nada, era lo único que me recomendado pasaba queda. porque te acaba de salir hace nada. Recién salido del horno, vamos. Sí, sí, en Bueno, febrero. pues, Begoña, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Libros y Cámara. Ha sido un placer hablar contigo, que nos hables de tu nuevo proyecto. Y nada, y con ganas de verte otra vez por Quijote Negro Histórico con tu novela nueva, recién sacada también, vamos, de la Sí, imprenta. Y nada, y que te esperamos y que espero que haya estado a gusto pues eh, en encantadísima. este ratito hablando conmigo y que nada, y que yo pues te agradezco mucho pues el tiempo que has tenido para esta entrevista. Muchas Pues gracias, nada, Begoña. muchísimas gracias, Ana, porque, bueno, para mí ha sido muy agradable, porque tú eres estupenda, porque Muchas escribes muy bien y muchas porque gracias. además entrevistas estupendamente. Así es que nada, Bueno, muchísimas gracias. gracias a ti, gracias a ti. Bueno, pues Begoña, nos vemos entre páginas. Yo voy este fin de semana, o sea, mañana mismo voy a Alicante a la presentación, no lo quiero decir, a la presentación de los confesores reales. Ah, De nuestro, de vamos, mi Manuel, querido sí, sí, Manuel de Manuel Avilés. Avilés. Sí. Mañana voy a la presentación, así que si te animas por allí, por Alicante, nos veríamos. Pues mañana mañana no voy a poder, que tengo también una entrevista en la radio. Bueno, pues nada, te deseo toda la suerte del mundo y que nada, y que los éxitos te sigan, que lo haces estupendamente y yo me alegro muchísimo por ti, porque te Muchísimas admiro mucho. gracias. Pues Un abrazo. un abrazo pues, hasta pronto. Eso espero. Hasta pronto, hasta pronto.